Bien, creo que la mayoría me conocen, pero igual voy a contar un poquito de cómo está yendo nuestras vidas con mi esposa, que está sentada allí junto a mi cuñada Ofelia. Ofelia vive en San Miguel del Monte y estaba en Buenos Aires, así que la vinimos trayendo. Ahí obligada, nos va a tener que invitar a comer hoy porque la vamos a llevar hasta la casa, así que va a tener que hacer algo. Pero con Alicia hace 1 año y medio, 2 años en realidad ya, estamos trabajando en la iglesia en Villa de Mayo. Yo fui, creo que casi por 20 años, diácono en Don Torcuato, y hace un par de años atrás, cuando Jorge López tuvo que dejar el pastorado, comenzamos a trabajar allí en Villa de Mayo. La realidad es que nosotros fuimos para acompañar, porque los 2 diáconos que estaban en Villa de Mayo eran nuevos. O sea, fueron votados en diciembre y el mismo diciembre Jorge dejó el pastorado. Entonces hablamos con mi esposa, oramos y fuimos a trabajar a Villa de Mayo. En realidad acompañando más que nada al pastor Javier, que era quien iba a estar yendo para predicar. Y bueno, la voluntad del Señor fue que fuese elegido como pastor después para estar allí en la iglesia en Villa de Mayo. Así que ya hace 1 año estamos pastoreando la iglesia de Villa de Mayo. Estoy pastoreando, mi esposa me está acompañando allí. Y por la gracia del Señor estamos trabajando allí. Les pedimos que oren mucho, que oren por crecimiento de la iglesia y crecimiento en número también, que necesitamos para dar ánimo a los hermanos. Hay mucho trabajo, me imagino que igual que acá, hay mucha gente del barrio, incluso los propios vecinos de un lado y del otro que no conocen a Cristo como Salvador. Entonces estamos tratando de hacer algo para que Villa de Mayo llegue a conocer a Cristo, ¿sí? Así que les pido que estén orando. Junto con eso, Satanás no está nunca contento cuando te pones a trabajar para él, para el Señor, ¿no? Entonces, sabe que no nos puede sacar la salvación, pero empieza a poner tropiezos en medio del camino. El año pasado, en febrero, me agarró parálisis facial. Estábamos comenzando con el tema del pastorado y me agarró parálisis facial. Estuve 1 mes y medio, casi 2 meses. Me habían dicho que iba a estar mucho más tiempo, pero por la gracia del Señor pude mejorar. Y después también algunos hermanos que deciden irse, otros que se apartan. Algunos, gracias al Señor, fueron a otra iglesia, pero algunos se apartaron. Y bueno, eso desanima un poco a la iglesia, ¿no? Y también desanima al pastor. Así que, pero el Señor es bueno, así como se fueron algunos, el Señor fue añadiendo también a algunos hermanos a la iglesia. Estamos comenzando este año ya con algunos ministerios. Tenemos, por supuesto, culto de niños. Mi esposa estuvo trabajando con las señoras, haciendo un discipulado con las señoras para que ellas también puedan enseñar cuando venga gente nueva. Y estamos trabajando, gracias al Señor, porque uno de los diáconos a mitad de año se fue, pero ahora cuando hubo la asamblea en diciembre fue elegido también otro hermano como diácono, así que estamos trabajando con los 2 diáconos. Uno es Nelson, el otro es Lucas Miranda, así que les pido también que estén orando por ellos. Y bueno, oren en general por la iglesia en Villa de Mayo. Necesitamos sus oraciones, necesitamos fortaleza y necesitamos crecer. Pero no crecer para decir, hay una iglesia que tiene 100, 200, 500 personas. No, necesitamos crecer porque la gente está yendo al infierno, ¿no? Entonces, el crecimiento que queremos tener es por predicar el Evangelio, por compartir el Evangelio con nuestros vecinos y los conocidos de allí de Villa de Mayo. Así que oren por favor por eso. Amén.
Bien, les voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de Salmos. Salmos capítulo 56. Como decía recién, todos pasamos por momentos difíciles, ¿no? Algunos por enfermedad, otros por que te quedas sin trabajo, por algún problema familiar. Todos vamos pasando dificultades y David va a estar hablando acá en este salmo de lo que a él le estaba pasando y de cuál es la solución que él encontró para todos esos problemas que él estaba teniendo. Vamos a leer el versículo 1 en adelante, dice Salmo 56:1. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa contra mí, son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos como quienes acechan a mi alma. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, queremos agradecerte, Padre, por David escribiendo este salmo. Queremos agradecerte, Padre, por lo que podremos llegar a aprender de él. Y rogamos que tú obres en nuestras vidas, que trabajes, que podamos, Señor, hacer frente a las luchas que tenemos cada día de tu mano, Señor. Ruego que obres en nuestras vidas, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y vamos a enfocarnos principalmente en el versículo 3, donde David dice: en el día que temo, yo en ti confío. Primero que nada, vemos que él habla de un día, y no habla de un día literal de 24 horas. Habla de un momento por el que él está pasando. Porque a él no lo estaban acechando los que lo perseguían ese día exclusivamente. Estaban todos los días, cada día lo estaban persiguiendo, cada día estaban acechando contra su vida. Estaban tratando de matarlo, estaban tratando de quitarle la vida. Y si bien a nosotros, creo que a la mayoría o a todos nosotros, no tenemos hombres hoy en día que nos están persiguiendo para matarnos, al menos no por predicar el Evangelio, no por compartir la palabra de Dios, pero sí tenemos problemas económicos, tenemos problemas de salud, tenemos problemas, como dije antes, porque por ahí estás trabajando, estás bien y de repente un día tu jefe te llama y te dice: ya no necesito que vengas más. Tenemos cada día muchísimos problemas en nuestras vidas. Podemos pensar en cientos de cosas que nos están pasando, ¿no es cierto? El año pasado, con toda la inflación, y recién hablábamos en broma, compartía con algunos hermanos que le dije a mi hija que iba a pasar con nosotros el 31, le digo: ¿tenés ganas de comer cordero? Y ella me dijo: sí, papi, dale, sería bueno. Y cuando fui a comprar, medio cordero salía a 60.000 pesos. Así que quedó para el próximo año si mejoran los sueldos o baja el precio, ¿no es cierto? Pero cosas así nos pasan todos los días. Con la economía como estamos hoy en día, no sabemos qué es lo que va a pasar, no sabemos si vamos a seguir teniendo el trabajo que tenemos o si van a aumentarnos el sueldo en el trabajo que tenemos. Podemos tener problemas
de índole familiar, ¿no? Porque cuando hay un dicho famoso que es cuando los chicos son chicos, los problemas son chicos, pero cuando van creciendo, los problemas ya van creciendo también y son grandes. Y eso trae aflicción a nuestra alma, eso trae aflicción a nuestras vidas, ¿no? Entonces, tratamos de siempre dar lo mejor a nuestros hijos, enseñarle lo mejor a nuestros hijos. Y David estaba acá exactamente en una situación así. Él estaba siendo acechado, a él lo estaban persiguiendo cada día. Querían matarle, querían sacarle la vida. Y cuando llegan esos días, llegan los días de dificultad, cuando todo parece oscuro, cuando todo parece sin esperanza, que es lo mismo que le pasó a Moisés, cuando tuvo que caminar 40 años por el desierto, para llegar al lugar donde podrían haber llegado en un mes, o como mucho en 2 meses. Es lo que le pasó a Daniel, cuando estaba allí en la comodidad de su aposento, donde podía orar todos los días, donde a pesar de que estaba en cautiverio, él estaba muy bien visto. Sin embargo, un día le engañaron al rey y hicieron que él terminase en el foso de los leones. Le pasó a Jeremías, ¿no? El profeta Jeremías. Y podemos verlo en el libro de Lamentaciones, todo lo que él lamentaba por el pueblo de Israel. Le pasó a Pablo, le pasó a Pedro, cada uno de los apóstoles que fueron siendo castigados por predicar la palabra de Dios, fueron puestos presos por predicar la palabra de Dios. Y fue un tiempo, no fue un día que pasó eso y ya está. Y a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Le pasó al mismo Señor Jesucristo. En el libro de Marcos, en el capítulo 14, versículos 32 a 36, dice: vinieron pues al lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, y Juan, sentaos aquí, entre tanto que yo voy y oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Les dijo: mi alma está triste hasta la muerte. No parece que fuese el Señor Jesucristo el que está hablando, pero Él estaba por enfrentar la muerte en la cruz del Calvario. Él estaba por ir a la cruz del Calvario a cargar los pecados de cada uno de nosotros, que fue lo peor que le pudo haber pasado. Y Él estaba allí, y Él le dice a sus discípulos: mi alma está angustiada hasta la muerte. Él estaba allí donde el Padre iba a dejarlo solo. El Señor Jesucristo, que mientras estuvo haciendo su ministerio, fue perseguido, ¿no?, por los fariseos. Fue perseguido por el mismo pueblo de Israel, que querían verle muerto, porque Él decía que Él era el Hijo de Dios. Entonces eso no le gustaba, eso no querían ellos. Pero David acá dice: estos son los días que estoy pasando, y nosotros pasamos también por esos días, cada uno de nosotros. Hablábamos el otro día con un hermano y decíamos que el Señor nunca en su palabra nos promete que si crees en Cristo, tu vida va a ser todo color de rosa. Tu vida va a ser todo con paz, con alegría. A mí me pasa, yo trabajo en una metalúrgica y cada día cuando voy, casi somos 70 en la fábrica, pero nos conocemos todos y siempre hay algunos que se acercan a saludar o que yo. Y yo siempre les digo que estoy bien y ellos a veces me dicen: no podés estar siempre bien. Y sí, la realidad es que pasamos por muchísimas dificultades. Entonces no estamos bien, pero de la mano del Señor sí.
Y David va a enseñarnos eso acá. Y él habla específicamente de ese día de tormento, de ese tiempo en el que él está angustiado, ese tiempo en el que él está en aflicción. Como quizás te pasa a vos hoy, ¿no? Entonces, David dice acá, está intentado todo el tiempo a decir Pablo, y es David. David dice acá en versículo 3, en el día que temo, en el día que temo. Pero nosotros no somos de tener temor, ¿no? Nosotros hacemos frente a todo lo que viene por delante. Es interesante, ¿no? Que desde la creación misma el hombre tiene miedo. Cuando el Señor, después que Adán y Eva pecaron, se acerca a ellos, le pregunta a Adán dónde está, y Adán, ¿qué le dice? Me escondí. ¿Por qué? Porque tuve miedo. Porque tuve miedo. Y normalmente somos de tener temor. Por eso cuando tenemos que enfrentarnos a otra persona, gritamos, levantamos la voz, para que el otro diga, no, está bien, vos tenés razón. O los hombres, cuando estamos y tenemos problemas con otro hombre, lo primero que haces es sacar la remera o la camisa. Yo hace años ya que no me saco porque no quiero mostrar mis músculos, ¿no? Pero es lo que hacemos, Tratamos de demostrar que no tenemos miedo, de demostrar que vos no podés hacerme algo a mí. Yo soy más fuerte, yo soy más bravo que vos. Sin embargo, somos de tener miedo. Por eso a veces no predicamos el Evangelio, porque tenemos miedo de que el otro se burle, porque tenemos miedo de que el otro nos rechace, que en realidad no nos rechaza a nosotros, rechaza al Señor Jesucristo, rechaza la salvación. Y entonces estamos allí y tenemos miedo. Cuando los hombres, cuando tenemos que hablar, cuando tuvimos que hablar, en el caso mío a mi esposa, yo tenía miedo de que ella diga que no, cuando todavía no era mi esposa, cuando íbamos a ponernos de novio. Porque somos así, somos temerosos, somos de tener miedo, es lo normal en nosotros, es lo que le dijo Adán al Señor. Tuve miedo, por eso me escondí. Tuve miedo, por eso me fui a donde vos no me pudieras ver, Señor. Y es lo natural en nosotros. Pero no tiene que ser así. No tiene que ser así con nosotros, como cristianos. Nosotros tenemos de nuestro lado al Señor. Nosotros tenemos la salvación eterna. Siempre digo, si alguien viene a robarme, viene a querer matarme, ¿qué es lo peor que puede hacer? Si me mata, van a sufrir los que quedan acá. Yo voy a estar en la presencia de mi Señor, en ese mismo instante, en ese mismo momento. Entonces no tengo que tener miedo a la muerte, no tengo que tener miedo a lo que me pueda pasar. Y por supuesto nos cuidamos y hacemos todas las cosas como tenemos que hacer. Si nos toca manejar, vamos manejando como corresponde para no tener un accidente y no como locos. Si tenemos que salir de nuestra casa, salimos y ponemos llave y hacemos todas las cosas como corresponden. Pero porque el Señor nos pide que hagamos así. Y no por miedo, no por temor. El Señor Jesucristo se puso en medio de los discípulos y les dijo, mi paz os dejo, la paz os doy. Y no es la paz que nos ofrece el mundo, es la paz que nos da el Señor. Es la paz que hace que vos y yo podamos vivir sin temor, sin miedo. No importa quién sea el presidente, no importa quién sea el gobernador o el intendente. No dependemos de ellos.
Nuestra economía no depende de ellos, nuestra economía depende del Señor. Entonces, renegamos porque hay aumentos, renegamos porque ganó Milei, renegamos por esto, por lo otro, no. Damos gracias al Señor por las autoridades que Él puso y nos sujetamos a ellos y oramos por ellos, día a día. Pero tenemos que depender 100% del Señor, dejar nuestras vidas en manos del Señor. Él es quien provee. Y si no pude comprar el cordero ahora, seguramente el Señor va a proveer para que lo pueda comprar en algún momento. Pero así como la economía es en todas las áreas de nuestras vidas, es en nuestra salud. Nuestra salud, ¿quién la cuida? ¿El médico que está en el hospital, en la clínica? No, nuestra salud la cuida el Señor. Entonces dependemos del Señor. No dependemos de lo que nos dice el médico. Por supuesto, si el médico te dice toma antibióticos porque tenés una infección, vas a tomar antibióticos. Porque hacemos lo que agrada al Señor. Pero no vivimos dependiendo de que el médico me diga qué es lo que tengo, qué es lo que puedo hacer. Dependemos de nuestro Señor. Él cuida de nosotros, Él está con nosotros en cada momento. Y eso es lo que va a decir acá David. Dice, en el día en que temo, yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío. Les voy a invitar a que busquen el Salmo capítulo 3. Salmo capítulo 3, también está escribiendo David. Y dice, oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Selah. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él respondió desde el monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustenta. No temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. David le está orando al Señor, le está pidiendo al Señor y está diciendo, Señor, ¿qué puede hacerme los que son mis enemigos? ¿Qué pueden hacer contra mí ellos si vos sos mi salvación? Si vos sos el que se levanta para defenderme. Vos sos el que me sustenta día a día. ¿Qué puede ser tan grave? ¿Qué puede ser tan fuerte que el Señor no pueda vencerlo? Que el Señor no pueda bendecir el doble como lo hizo con Job. Si estás teniendo problemas de salud, ponelo en las manos del Señor. Ponelo en las manos del Señor. Saben que cuando yo tenía 12 años, hace algunos años atrás, mi papá era del interior, él era tucumano. Y como toda la gente del interior que viene acá, viene a trabajar. Y él trabajaba en un taller de plástico. Y él se levantaba a las 6 de la mañana y se iba al trabajo. Y volvía como a las 6, 7 de la tarde. Y como la mayoría de nosotros, tenía un galponcito en el fondo. Y tenía allí algunas máquinas y traía trabajo de la fábrica y seguía trabajando ahí en casa. Y los sábados, él no trabajaba en la fábrica, pero trabajaba. Seguía trabajando ahí en la casa o con las cosas del taller o cosas que había que hacer en la casa.
Y un día papá se acostó, una noche él era diabético. Papá se acostó y cuando se levantó no veía de un ojo. Eso ya fue un problema, porque un tipo laburador que está acostumbrado a andar por todos lados solo, fue un problema grande que él tuvo. Y algunos meses después se levantó otra mañana y ya no veía del otro ojo tampoco. Entonces imagínense, un hombre trabajador, luchador de la vida, que de repente un día depende de que su esposa lo acompañe hasta cuando tiene que ir al baño. Se nos vino todo abajo, éramos católicos, ¿sí? Y se nos vino todo abajo. Buscamos en los que hacen campaña diciendo que pueden sanar. Y de allí volvimos desahuciados porque no le sanaron. Fue un primo mío, le pagó el viaje y fueron a Brasil a ver a un curandero muy grande que había por aquel tiempo que se llamaba Garrincha. El curandero más famoso que había en toda Sudamérica en aquel momento. Y de allá papá volvió igual, volvió ciego, él no veía. Entonces buscamos iglesias donde quizás podían sanarle. Y nunca pudieron sanarle. Un día mi peluquero me dice, yo ya había empezado a trabajar en una fábrica porque ya habían pasado varios años. Y mi peluquero me dice, ¿sabés que en la iglesia que está ahí en Riobamba, dice, hacen campamentos? Vos que tenés vacaciones en febrero, por ahí podés ir. Y fuimos para averiguar. Y ese día yo acepté a Cristo. Claro, el pastor habló del infierno. Jamás en la iglesia católica había escuchado hablar del infierno. Y él lo habló y lo predicó tan claro que dije, no quiero ir ahí. No quiero tener ni un segundo mi pie ahí. Y acepté a Cristo. Eso fue en enero, y en abril cuando me bauticé, mi papá y mi mamá creyeron. Y ese día que papá creyó, fue liberado de todo ese peso que tenía por no ver. Él no vio nunca, no volvió a tener vista hasta el día que murió, hasta el día que partió a la presencia del Señor. Pero su vida fue completamente distinta. Él podía ir vos a tomar unos mates a casa y pasar horas allí, y él charlaba de las cosas del Señor todo el tiempo. Pero había un momento en que él decía, discúlpame, pero tengo que ir a orar. No me importa quién esté. Estaba el pastor, le decía, pastor, discúlpeme, pero tengo que ir a orar. Y él se iba, se encerraba en su habitación y oraba, y también él compartía la palabra con quien sea, compartía el Evangelio, pero esa dificultad que él tenía no afectó a su vida cuando él aceptó a Cristo como Salvador. Y así tiene que ser con nosotros, hermanos. ¿Cuál es el problema de tener una enfermedad que te va a hacer morir? Como dije recién, cuando esa enfermedad te mate, te está haciendo el favor de decir, podés estar hoy mismo, ahora mismo en la presencia del Señor. Y si tenés que tomar medicación de por vida, bueno, hacelo. Tomá la medicación que tenés que tomar. Pero confía en el Señor, que el Señor está con vos. Que como decía David acá, ¿qué pueden hacer mis enemigos? ¿Qué es lo que pueden hacer para matarme? ¿Qué es lo que pueden hacer para dañarme? Vamos a tener este próximo año muchísimas dificultades. Qué linda noticia, ¿no? Es lo mismo que venimos viviendo hace, en mi caso, 57 años. Pero lo mismo que venimos viviendo con distintos gobiernos, con distintas representaciones políticas, con distintas personas que se acercaron a nosotros y después se alejaron. Es lo mismo que venimos viviendo durante toda la vida y que es lo que va a pasar. Porque el hombre que vive en el mundo, el que no conoce a Dios, busca destruir todo lo que es bueno.
Entonces nosotros, como cristianos, tenemos que aferrarnos al Señor. En el día que temo, yo en ti confío, dijo David. Yo en ti confío. Y no solamente eso, podemos verlo, les voy a dar algunos capítulos con versículos del libro de los Salmos, para que si quieren anotarlo, puedan anotarlo. Capítulo 12, versículo 7. También allí habla de la confianza que él tenía. Capítulo 18, versículos 1 y 2. El Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Capítulo 31, versículos 1 al 5. Capítulo 40, versículos 1 al 3. En cada uno de estos pasajes podemos ver la confianza que David tenía en el Señor. La confianza que David tenía en el Señor. Y no solamente él, cada uno de los que escribió el libro de los Salmos. Los hijos de Coré escribieron en el Salmo capítulo 27, en el Salmo 46, versículo 1, diciendo, 1 y 2, dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. Jehová, Dios, tu Dios y mi Dios, es nuestro amparo, es nuestra fortaleza. Lutero escribía ese hermoso himno que cantamos. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Es en Él en quien tenemos que refugiarnos. Es en Él a quien tenemos que ir. Porque, ¿qué podemos hacer nosotros para solucionar nuestros problemas? Yo digo siempre, como aprendí de mi viejo, como aprendí de papá, es trabajar, es hacer cosas. Entonces, si se quema una lamparita, voy yo y la cambio. No voy a estar esperando que venga mi hijo o que mi esposa cambie la lamparita. Si hay que hacer algo en la casa, voy y lo hago. Si hay que hacer algo en el auto, lo llevo al mecánico, ¿no? Pues si lo agarro yo, van a sobrar piezas después. Pero hay cosas en las que necesito depender del Señor. Necesito depender del Señor. Como dije antes, los problemas de salud. Cuando vienen los problemas de salud dependemos de nuestro Señor. Había un pastor que ya está en la presencia del Señor, que un día nos compartió que le diagnosticaron cáncer. Y entonces empezamos a orar como iglesia. Y oramos, y oramos, y oramos. Y tenía cáncer en los testículos. Entonces los médicos le desahuciaron de que si vivía no iba a poder tener hijos, pero tenía cáncer, entonces era grave. Y empezamos a orar. Y un día fue al médico y el médico le dice, andá y hacete de nuevo los estudios. Y fue y volvió con los estudios que se había hecho. Y le dijo, hacelo de vuelta por tercera y por cuarta vez, porque el médico no podía creer que no tenía nada. No tenía nada. Y nadie le impuso las manos y nadie quiso sanarle, simplemente oramos a nuestro Señor. Y Él hizo ese milagro. Y es más, Él después se casó y tuvo hijos. Algo que los médicos habían dicho, no vas a poder. Y así pasa con cada uno de nosotros si dependemos de nuestro Señor. Por supuesto, el orar no significa que vas a curarte. El orar no significa que ya la enfermedad va a desaparecer. Pablo le decía, Señor, he orado 3 veces ya. Quítame ese aguijón de mi carne.
Y el Señor le dijo, bástate en mí, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, orar no es garantía de que vas a ser curado, pero sí es garantía de que si tu dependencia es del Señor, el Señor va a hacer que tu vida, tu andar en ese tiempo, va a ser lleno de gozo y de bendición. Si te quedas sin trabajo, me ha tocado estar sin trabajo en distintos momentos de mi vida. Y como dije antes, soy inquieto, no me quedo quieto un minuto para decir, bueno, el Señor va a proveer. Yo sé que el Señor provee, pero provee por medio del trabajo. Entonces salí a buscar trabajo. Y un día empecé trabajando en una metalúrgica, cuando tenía 16 años. Y trabajé allí 10 años hasta que cerró la metalúrgica, y después estaba buscando trabajo y no conseguía nada. Y un día fui para ver un trabajo en Capital, en Cabildo y Juramento, pleno Belgrano. Y cuando estaba ahí esperando que me atendiesen para hacer la entrevista de trabajo, viene un hombre trayendo un café a la secretaria y le dice, si sabés de alguien que quiera trabajar en el bar, mándamelo porque necesito a alguien urgente. Entonces terminé la entrevista y fui y le dije, jamás en mi vida agarré una bandeja, no sé cómo hacer un café en una de estas máquinas, pero necesito trabajar. Y allí trabajé, estaba en negro, así que trabajé hasta que Alicia quedó embarazada y necesitábamos una obra social. Pero oramos al Señor. Hace 22, 23 años atrás trabajaba en un supermercado y por muchos años trabajé en el turno tarde, y en ese tiempo la reunión de la iglesia era a la tarde. Entonces no podía ir a la reunión de la iglesia, podía ir los miércoles pero no podía ir los domingos. Y después oramos con mi esposa. Pedimos, Señor, por favor, dame un trabajo para el domingo a la mañana. Y dentro del mismo supermercado me pasaron a otra sucursal donde podía trabajar a la mañana. Entonces estaba allí y de repente un día me dijeron, tenemos un ascenso para vos, queremos darte un puesto un poco mejor. Y eso significaba que iba a trabajar una semana de tarde y una semana de noche. Con trabajar de noche no había ningún problema, pero cuando estaba a la tarde volví a tener el mismo problema que antes. Y en un momento oramos con mi esposa y pedimos al Señor sabiduría en qué hacer. Justo cambió de firma, me echaron y oramos por un trabajo en el que pudiese estar trabajando en las cosas del Señor. Y el Señor proveyó un trabajo de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 3 de la tarde. Solamente porque oramos. Pedimos al Señor, danos la posibilidad de hacer ministerios para vos. Danos la posibilidad de poder visitar a los hermanos. De poder estar con aquellos que necesitan en cada momento. Y no fue porque soy Marcelo Piguela que tuve ese trabajo. Tuve ese trabajo porque el Señor lo proveyó. Así que te animo. Si tenés problemas con tu trabajo, orá al Señor. Pedí al Señor que provea. Y cualquier otro que sea tu problema. Problemas con los chicos. Problemas con tus hijos cuando son grandes. Hace un par de años atrás, mi hijo varón se casó. Y un año después la esposa le dijo, no quiero saber más nada con vos, y se fue. Y él está sufriendo mucho. Y en este momento él no se está congregando, así que les pido que oren por Felipe, por favor. Pero también eso es una carga para nuestras almas. Es un peso que sentimos, es un dolor inmenso. Por todo lo que él está pasando, por todo lo que está pasando ella también, porque aunque a ella le parezca que
está todo color de rosa, la realidad es que su vida va camino a la perdición, a la destrucción total. Porque, ¿qué podés hacer lejos del Señor? No podemos hacer nada. Entonces pasan cosas así. Pasan cosas como le han pasado al pastor Reinaldo, que le han entrado a robar en la casa, que los han maltratado a él y a su esposa. Pasan cosas como accidentes que podés tener en tu trabajo, accidentes que podés tener en la calle. ¿Y de quién dependemos? Dependemos de nuestro Señor. En el día que temo, yo en ti confío, decía David. Capítulo 27, versículos 1 al 3 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿A quién voy a tener miedo? Si Él es mi luz y es mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me atemorizaré? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Hermanos, te quiero avisar algo. Mientras estés en esta tierra vas a tener aflicciones, vas a tener problemas de distintas índoles, en distintas áreas de tu vida. Cuando vayas a predicar el Evangelio, vas a tener problemas, aunque no tenemos los problemas que tienen en otros países que los persiguen por predicar la palabra de Dios. Vas a tener problemas porque se van a burlar de vos. Porque quizás alguno hasta intente golpearte porque querés compartirle lo que la palabra de Dios dice. Aunque te rechacen, tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que orar los unos por los otros. Que el Señor nos dé fortaleza. Los unos por los otros, porque todos pasamos por aflicciones. Necesitamos sostenernos. Uno de los tantos unos a otros que nos enseña el Señor, el alelón que está en el Nuevo Testamento y que habla de las cosas que tenemos que hacer unos por otros como cristianos. Una de ellas dice: soportaos unos a otros, pero en realidad esa palabra soportaos en el griego es mantenerlo acá arriba. Es difícil porque llega un momento en que se cansan tus brazos, pero así tenés que tener a tu hermano, a tu hermana, sosteniéndole arriba. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos orando unos por otros. Lo hacemos compartiendo lo que el Señor nos enseña cada día. Lo hacemos enseñándole a nuestros hermanos las cosas que el Señor hace por nosotros. Entonces, quiero animarles a que, a pesar de los problemas, a pesar de las angustias, a pesar de todos los tropiezos que vas a encontrar en el camino, digas como David: yo en ti confío. Estamos estudiando la primera epístola de Pedro en Villa de Mayo. Y Pedro le dice a los hermanos que por un poco de tiempo tienen que pasar aflicciones. Claro, un poco de tiempo, porque si vivís 80 años o vivís 100 años, viéndolo con una perspectiva humana, es mucho tiempo. Pero comparalo con la eternidad que vas a pasar junto a tu Señor. La eternidad que vas a pasar junto a aquel que dio su vida por vos. Y es nada, es un poco de tiempo, como decía Pedro. Es un tiempo muy corto comparado a toda esa eternidad. Hermanos, aflicciones vamos a tener, miles. Pero
tenemos que confiar en nuestro Señor. Pablo le escribía a los Efesios, en capítulo 6, versículos 10 al 13, diciéndole: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales del mal en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir. Para que podáis resistir. Satanás sabe que no puede sacarte la salvación. Él sabe que no puede sacarte la salvación. Pero sí puede sacarte el gozo. Sí puede sacarte tu intimidad con Dios. Sí puede sacarte ese tiempo que vos necesitas vivir día a día con nuestro Señor y Salvador. Entonces, una de las partes de la armadura del Señor es su palabra. Tenemos que buscarle en su palabra. La única forma en que podemos estar fortalecidos es buscándolo, aprendiendo, conociendo y sabiendo qué es lo que el Señor quiere de mí para hoy. Orando. No tenemos tiempo. Nuestra vida es siempre muy rápida, muy ligero en todo. Porque tenés que hacer esto, porque tenés que hacer esto otro, porque tenés que ir al trabajo. Yo siempre les digo a los hermanos allá en Villa de Valle: vos vas manejando tu auto. ¿Y qué haces mientras tanto? No cierres los ojos para orar, ¿no? Pero orá al Señor. Estás en tu trabajo y tenés por ahí 8 o 9 horas en las que tenés que estar concentrado en tu trabajo. Pero podés orar. Podés orar. No hay nada que impida que lleguemos al trono de la gracia. No hay nada que impida que podamos hablar con nuestro Padre Celestial. Que le pidamos fortaleza. David decía: en el día que temo, yo en ti confío. Cada día se presentan distintas cosas. Cada día se presentan distintas dificultades, distintos problemas, distintas angustias que tenemos que pasar. Pero tenemos que recordar lo que David nos enseña aquí. El día que vienen los problemas, el día que vienen las angustias, confiamos en el Señor. Nos refugiamos en Él. Vamos a Él para que Él sea nuestro pastor, como en el Salmo 23. Y nos lleve a los lugares donde está el mejor pasto, donde está el agua más fresca, a donde Él dice: aunque esté en valle de sombras de muerte, no temeré, no temeré. No importa lo que nos pueda hacer el hombre, no importa lo que Satanás trate de hacer con tu vida. Si te aferras al Señor, tenés la posibilidad de pasar esas pruebas, las pruebas más difíciles, los tormentos más angustiosos. El otro día predicaba de Mateo 14, cuando el Señor le dice a Pedro que él iba caminando sobre las aguas y Pedro le dice que le diga que vaya, y el Señor le dice: ven. Pero cuando Pedro dejó de mirar al Señor, se hundió. Cuando dejó de mirar al Señor, se hundió. ¿Por qué? Porque dejó de ver a quien le daba la mano para que no se hundiese. Porque dejó de ver a aquel que le dijo: ven caminando sobre las aguas hacia mí. Necesitamos poner toda nuestra confianza en el Señor. Y yo sé que es fácil cuando las cosas van bien, pero cuando hay dificultades, cuando hay problemas, cuando hay angustias, ahí es cuando más tenemos que confiar en nuestro Señor.
No importa si estás estudiando y tus compañeros te hacen bullying. No importa si sos un joven y tus padres te tratan mal, o si sos un padre y tus hijos no te obedecen. No importa aún si tenés problemas con tu esposa o con tu esposo, vos tenés que confiar en el Señor. El Señor es nuestro amparo, es nuestra fortaleza. El Señor es nuestro castillo fuerte. El Señor es quien nos da la fortaleza cada día para salir adelante. Así que, hermanos, les animo. En el día que temo, yo en ti confío. Es un versículo bien cortito que podemos aprender, que podemos tener en nuestra mente para cuando viene ese momento difícil. Y decirle al Señor. Y mostrarle al Señor que confiamos realmente en Él. Oremos. Señor y Padre nuestro, quiero agradecerte, Padre Celestial, por David, por el Rey David, por todo lo que tú has puesto en su mente, en su corazón, Señor, al escribir cada uno de los salmos que Él ha escrito. Rogamos, Padre, que esto que hemos aprendido en esta mañana, que quizás lo sabemos, pero necesitamos más y más ponerlo en práctica cada día, Señor. Sabemos que hasta el día que tú vienes a buscarnos o nos llamas a tu presencia, vamos a tener aflicciones, vamos a tener angustia, vamos a tener muchísimos problemas aquí en la tierra, Señor. Satanás es muy astuto y trata de poner tropiezo a nuestras vidas, Señor. Rogamos que tú obres, que tú trabajes, que nos fortalezcas, que trabajes para que podamos cada día confiar en ti, Señor, así como David lo hizo. Que podamos encontrar, Señor, en ti nuestro refugio, que podamos encontrar en ti la fortaleza, Señor, en los tiempos difíciles. Que sabemos que habrá angustias, que habrá dolores, que habrá quebrantos, Señor. Hasta tu propio Hijo lo tuvo que pasar, ¿por qué no habríamos de pasarlo nosotros, Señor? Pero queremos confiar en ti. Queremos tenerte a nuestro alrededor como un escudo fuerte, Señor. Pedimos ahora que nos cuides, que nos bendigas en el resto de la reunión, también en el resto del día, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén.